Duro informe del Fondo Monetario Internacional para cómo gestionó el gobierno de Cambiemos durante la presidencia de Macri el préstamo. En medio se conoce esto de la discusión acerca de si habrá o no acuerdo con el organismo. Está con nosotros el economista de la Bolsa de Comercio, Lucas Navarro. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Yo no alcanzo a escucharte bien. Te escucho perfecto. Bueno, Lucas, gracias. Bueno, ¿qué podrías explicar acerca de esta, digamos, crítico diagnóstico que hizo el fondo sobre cómo manejó Macri el préstamo? Bueno, es un poco llamativo, ¿no? El informe de esta evaluación ex post del manejo de aquel programa económico que hubo con Argentina que inició en 2018, por el cual se desembolsaron más de 44 mil millones de dólares. El fondo hace referencia a algunas falencias en ese programa económico, hace mención a que faltaron reformas estructurales de fondo, que esa corrección del déficit fiscal que hubo no fue una corrección del déficit fiscal sólida, porque faltaron, digamos, estas reformas que se mencionaban. Muy tímidamente hace mención al clima político de alta inestabilidad e incertidumbre por el cual estaba atravesando la Argentina. Y también menciona algo sobre fallas de comunicación, de cuál era el programa económico, también menciona algo sobre que se continuó con esta política de tener libre flotación del tipo de cambio, que no se impusieron controles de capitales. Son críticas que llaman un poco la atención porque cuando uno recuerda las gestiones respecto a este acuerdo que se hizo en aquel entonces, en 2018, uno de los puntos, por ejemplo, era que al fondo ni siquiera le pareció conveniente esto de tener estas bandas de flotación en el cual iba a mantenerse el tipo de cambio. El Banco Central de Argentina, hace septiembre de 2018, impuso esta banda de flotación para tratar de dar ciertas expectativas de que iba a intervenir si el dólar subía mucho, y hasta para eso costó negociar con el fondo. Entonces da la sensación como que hay, a ver, cuando uno ve el informe son 132 páginas, hay algunos detalles técnicos, muchos detalles técnicos, pero hay una visión, en nuestra opinión, un poco sesgada respecto a cómo se manejaron las cosas. La crítica interna hacia la gestión del fondo mismo por ahí es muy débil, y se dejan como ahí surgir algunas críticas a la gestión del gobierno anterior. Esto no, a mí me parece que es señal de una cierta ambigüedad que está mostrando el Fondo Monetario, si se me permite, con los contenidos, con las principales conclusiones de este informe, y que pueden dar lugar a alguna confusión, sobre todo de parte de la clase política respecto a cuáles son los caminos que debemos tomar para poder avanzar hacia una estabilización de la macroeconomía argentina. ¿Por qué digo esto? Porque una lectura rápida de este informe podría llevar a algunos a pensar que el fondo está diciendo que no hay que ajustar, que no hay que, por ejemplo, también se critica esta política de corrección de tarifas, que bueno, estaba generando mucho déficit fiscal, tuvo un costo en términos de una inflación más alta temporaria, pero como que es liviana la crítica en ese sentido, al menos en mi opinión. Algunas otras personas quizás Claro. puedan estar de acuerdo con lo que digo. Hay que también tener presente, y no es para defender el gobierno anterior, pero el programa se dio en una situación muy delicada desde el punto de vista político, tuvo costo en términos de actividad económica, sin duda, pero también comenzaba a dar sus frutos en 2019. Uno comenzaba a ver antes de las famosas pasos del 2019 que la inflación estaba en un sendero de caída, pero bueno, las vulnerabilidades de la economía argentina seguían siendo tan grandes que, bueno, cuando tuvimos ese resultado de las PASO en agosto de 2019, tuvimos un evento de una corrida cambiaria muy grande, una volatilidad cambiaria muy grande, y bueno, llegaron estos controles de capitales o cepos que ahora en este informe el fondo dice que se deberán haber implementado antes. Bueno, llegaron tarde, pero bueno, es con el Claro. diario del lunes, como siempre decimos, ¿no? Lucas, hoy el dólar llegó a otro nivel histórico, alcanzó los 204 pesos, estamos terminando con una inflación muy alta. ¿Cuál es tu visión acerca de dónde está parada la economía argentina hoy? Está parada la economía argentina en una situación en donde rebotó la actividad en 2021, luego de la cuarentena 2020. Digo cuarentena porque hemos tenido momentos en 2021
con la pandemia full como ahora y sin cuarentena, la actividad que no está restringida como antes. No llegamos, estamos acercándonos a los niveles de actividad de 2019, pero en la parte social hay un deterioro, hay una huella de ese confinamiento 2020 que es una huella persistente, lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Porque también ves que el empleo se recuperó fuerte, pero la calidad del empleo se deterioró mucho. El aumento del empleo, la recuperación ante esta cuarentena, pandemia 2020, ha sido en base a empleo por cuenta propia, principalmente de baja productividad, algo de empleo público. El empleo privado registrado en relación de dependencia ha tenido una caída, no llega a los niveles prepandemia. Y el empleo informal tuvo una caída muy fuerte y recién ahora está recuperándose, pero igual está muy por debajo de los niveles prepandemia. Si a esto le sumamos, entonces, resumiendo, en empleo los más castigados fueron los informales. Y en segundo lugar, si consideramos los salarios reales, o sea, el poder de compra del salario, también los más castigados fueron los informales. El salario real informal desde diciembre de 2019 a la fecha ha caído en 10%. Para los formales hubo una leve caída, una caída muy baja. Cuando yo combino estas dos cosas, digamos, deterioro del empleo, deterioro de los ingresos, nos sorprende que tengamos niveles de pobreza por arriba del 40% y que aún con este rebote en actividad no los hayamos podido reducir sustancialmente. Y esto me lleva a lo segundo. El problema acá de fondo es que este rebote de la actividad se da en medio de una aceleración inflacionaria muy fuerte que tuvimos en el año 2021. Entonces, acá vamos a la otra parte, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder controlar la inflación? Controles de precios, precios máximos, acuerdos de precios, congelamiento de tarifas, atraso cambiario, claramente vemos que no funcionan, porque tuvimos todas esas variables súper controladas por el gobierno, pero que no han dado resultado en controlar una inflación que está terminando en 50% en 2021 y que se espera que esté por arriba de ese valor en 2022. ¿Por qué esto ocurre? Porque el déficit fiscal siguió muy elevado, porque se financió en gran medida con emisión monetaria. Los niveles de emisión monetaria, no solamente hablo de 2020, sino 2021, es mayor que el de cualquier año previo al 2020. Está arriba del 3% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Entonces, eso es claramente inflacionario y no ha podido, digamos, evitar que la inflación se haya disparado como se ha disparado a pesar de todas estas otras intervenciones. Y después tenés el problema cambiario que bien me mencionabas recién. Tenés esta expansión monetaria tan grande, esta emisión para financiar al déficit fiscal, combinada con dólar controlado, el dólar que estuvo muy atrasado este año, cepo, con restricciones para el acceso a la divisa, resultado brecha cambiaria, tenés reservas que se van perdiendo y que cada vez son menos, están en menos de 3.000 millones de dólares, las netas, y que no te alcanzan ni por cerca para poder hacer frente a los compromisos que tenemos a partir de marzo de 2022. Lucas, mil gracias por tus conceptos. Un abrazo. Feliz Navidad si no nos vemos. Un abrazo. Felices fiestas, feliz Navidad. Que esté muy bien.